Anhelo de libertad. El viaje espiritual implica una transformación constante. Para poder crecer debes dejar de esforzarte por quedarte tal como estás. En lugar de ello debes aprender a abrazar el cambio en todo momento. Una de las áreas más importantes en las que necesitamos cambiar es en nuestra manera de resolver nuestros problemas personales. Normalmente intentamos resolver nuestros problemas internos, tratando de protegernos, de experimentarlos. Pero la verdadera transformación comienza por el contrario. Abrazas tus problemas y los acoges como agentes que te permiten crecer. Imagina que tienes clavada en el brazo una espina que afecta directamente a un nervio. Cuando algo o alguien toca la espina, el dolor que ello te produce es enorme. Tal es el daño que te causa que la espina te complica la vida y se convierte en un grave problema. Te resulta difícil dormir porque te duele cuando te das vueltas y la oprimes. No puedes acercarte a la gente porque cualquiera puede hacerte daño al rozarla. Ni siquiera puedes ir a dar un paseo por el parque, porque las ramas de los árboles podrían tocarla. Esta espina es una constante fuente de molestia, y para resolver el problema solo tienes dos opciones. La primera es decidir, tras contemplar la situación, que dado que te resulta tan perturbador que algo toque la espina, vas a hacer todo lo posible para que nada la toque. La segunda es decidir que, como es tan perturbador que cualquier cosa toque la espina, lo que necesitas hacer es sacarla. Lo creas o no, los efectos de tu elección determinarán el resto de tu vida. Esta es una de las decisiones estructurales que establecen los cimientos de tu futuro a nivel esencial. Veamos la primera opción y exploremos cómo afecta a tu vida. Si decides que tienes que evitar que las cosas toquen la espina, has de dedicar toda tu vida a esa tarea. Si quieres salir de paseo al bosque, tienes que podar las ramas para asegurarte de que no te rocen. Como al dormir sueles rodar sobre ti mismo y entonces rozas la espina, tendrás que buscar también una solución para eso. Tal vez puedas diseñar un aparato que actúe como mecanismo protector. Si dedicas mucha energía al asunto, puede que encuentres una solución que funcione. Y entonces creerás que has resuelto el problema. Incluso podrías decirte, ahora ya puedo dormir. Y voy a ir a un programa de televisión para dar testimonio de mi caso. Y todos los que tengan el problema de la espina podrán comprarse mi aparato protector y me pagarán derechos de propiedad por emplearlo. De modo que ahora toda tu vida gira en torno de esta espina y te sientes orgulloso de ello. Mantienes los bosques podados y llevas puesto el aparato cuando te acuestas por la noche. Pero ahora tienes un nuevo problema. Te has enamorado. Es un problema porque en tu situación es complicado dar o recibir un abrazo. Nadie puede tocarte porque entonces podría tocar la espina. De modo que diseñas otro tipo de aparato que permite que las personas se aproximen unas a otras sin llegar nunca a tocarse. Finalmente, decides que quieres tener plena movilidad sin tener que preocuparte más de la espina. Así que inventas un aparato que puedes llevar puesto en todo momento, sin necesidad de tener que quitártelo por la noche, ni tener que cambiarlo para abrazar a alguien o para realizar otras actividades cotidianas. El problema ahora es que
es muy pesado, de modo que le pones ruedas, lo controlas con medios hidráulicos y le instalas sensores de colisión. Ahora es un aparato realmente impresionante. Claro, has tenido que cambiar las puertas de tu casa para que el aparato pueda pasar por ellas, pero al menos vives libremente tu vida, o eso es lo que crees. Lo cierto es que la espina sigue dirigiendo todo lo que haces. Afecta a todas tus decisiones, incluyendo a dónde vas, con quién te sientes cómodo y quién se siente cómodo contigo. Al final resulta que la vida centrada en protegerte de tu problema se convierte en el perfecto reflejo del problema mismo. Es decir, no has resuelto nada. Si en vez de resolver el problema desde su raíz, dedicas la vida a defenderte de él, termina gobernando toda tu vida. Acabas centrándote psicológicamente en el problema hasta tal punto que los árboles te impiden ver el bosque. Lo único que has hecho ha sido dedicar toda tu vida a intentar sortearlo y ahora se ha convertido en el centro de tu universo. Ahora es lo único que existe. Ahora veamos lo mismo, pero en lugar de usar la analogía de la espina, usaremos la soledad. Digamos que tienes una profunda sensación de soledad interna. Es tan profunda que te acuestas a dormir por la noche y esto provoca que a lo largo del día estés muy sensible. A veces sientes agudas punzadas en el corazón que te alteran mucho. Te cuesta mantenerte enfocado en tu trabajo y tienes problemas en las interacciones cotidianas. Cuando te sientes muy solo, a menudo te resulta doloroso y difícil acercarte a la gente. Este ejemplo de la soledad es como el problema de la espina. Produce dolor y alteraciones en todos los aspectos de tu vida. Pero en lo referente a la realidad de nuestro corazón humano, resulta que tenemos más de una espina. Nos afecta la soledad, el temor al rechazo, el desagrado por nuestra apariencia física, las dudas sobre nuestra destreza mental. Vamos caminando por el mundo acarreando muchas espinas que inciden directamente en las partes más sensibles de nuestro corazón. En cualquier momento algo puede tocarlas y producirnos dolor en nuestro interior. No tiene sentido pasarse la vida protegiendo la espina para evitar que nadie la toque, cuando en lugar de ello puedes sacártela, porque una vez que te la saques, estarás libre para siempre. Lo mismo es válido para tus espinas internas. Puedes sacártelas, pero si en vez de ello quieres seguir conservándolas, tratando de evitar que te molesten, deberás modificar tu vida con el fin de evitar las situaciones que las estimulan. Por ejemplo, si te sientes solo, deberás evitar los lugares donde suelen acudir parejas, o si tienes miedo al rechazo, deberás evitar que la gente se aproxime demasiado. Te comportas así por la misma razón por la que fue necesario podar el bosque en el ejemplo de la espina. Te esfuerzas en hacer modificaciones en tu vida con el fin de hacer espacio en ella para que permanezcan las espinas. Buscas protegerte de tu sentimiento, ya sea evitando situaciones o utilizando a personas, lugares o cosas como escudos protectores. Pero antes o después acabarás igual que la persona con la espina clavada en el brazo. El problema volverá en cuanto la situación externa que has creado deje de protegerte de lo que llevas dentro de ti.
Si no sacas la espina, acabarás siendo responsable tanto de la espina como de todo aquello de lo que te has rodeado para evitarla. Esto es lo que hacemos. Permitimos que el miedo a nuestras espinas internas afecte nuestro comportamiento y así acabamos limitando nuestras vidas. Si hay algo que te molesta dentro de ti, tienes dos opciones. O bien tratas de compensar esa perturbación, actuando en el exterior con el fin de evitar sentirla, o bien eliges sacarte la espina y dejar de centrar tu vida en torno a ella. No te quepa duda de que tienes la capacidad de extirpar de raíz la causa de tu perturbación interna. Para ello basta con que mires dentro de ti, hasta lo más profundo de tu ser, y decidas que ya no quieres que la parte más débil de ti siga gobernando toda tu vida. Puedes decidir que deseas liberarte de ello y que lo que realmente quieres es hablar con las personas porque te parecen interesantes, no porque te sientas solo. Que quieres tener relaciones con otras personas porque de veras te gustan, no porque necesites gustarles tú a ellas para no sentirte solo. Que quieres amar porque verdaderamente amas, no porque necesites evitar tus problemas internos. ¿Cómo consigues esto? Te liberas a base de encontrarte contigo mismo. Tú no eres el dolor que sientes y tampoco eres la parte que se estresa periódicamente. Ninguna de esas perturbaciones tiene nada que ver contigo. Tú eres el que percibe estas cosas. Gracias a que tu conciencia está separada de esas cosas y a que se da cuenta de su existencia, puedes librarte de ellas. Para esto, basta simplemente con que dejes de jugar con ellas. Cuanto más las toques, más las irritarás. Como siempre estás haciendo algo para evitar sentirlas, no les das la oportunidad de que se resuelvan de una manera natural. Pero si tú quieres, puedes permitir que las alteraciones afloren a la superficie, soltarlas y dejar que se vayan. Tus espinas internas no son más que energías que se quedaron bloqueadas en el pasado. Así pueden ser liberadas. El problema es que lo que has estado haciendo es tratar de evitar completamente las situaciones que les permitirían liberarse, o bien las has estado empujando hacia tu interior con el afán de protegerte y evitar que afloren. Tu vía de salida simplemente es darte cuenta de quién es ese que se da cuenta. Verdaderamente es así de sencillo. Lo único que tienes que hacer es darte cuenta de quién es ese que siente la tristeza. El que se da cuenta es libre. Ya es libre. Si quieres librarte de todas esas energías, debes permitir que pasen a través de ti, en lugar de esconderlas dentro de ti. Desde que eras niño, has tenido energías de este tipo moviéndose por tu interior. Despierta y date cuenta de que tú estás allí, dentro de ti, y que tienes a una persona muy sensible allí dentro contigo. Simplemente observa esa parte sensible de ti, sintiendo la perturbación. Obsérvala, sentir celos, necesidad y temor. Si prestas atención, verás que no son tú. Solo son algo que tú sientes y que tú experimentas. Tú eres el morador interno que se da cuenta de ello. Si conservas tu centro, te será posible aprender a apreciar y a honrar incluso las experiencias más difíciles. Puedes darte cuenta de que te das cuenta y observar simplemente cómo te afecta la experimentación de la soledad. Provoca tu experimentación que cambie tu postura corporal. Respiras más lento o más rápido.
¿Qué sucede cuando le otorgas a la soledad el espacio que necesita para que pueda pasar a través de ti? Conviértete en un explorador, atestíguala y entonces se irá. Si no te atrapas y te absorbes en ella, la experiencia pasará pronto y entonces surgirá algo nuevo. Cuanto más te asientes en el sí mismo, más sentirás una energía que nunca habías experimentado antes. Pero viene como de detrás de ti y desde lo profundo de ti, más que del frente, donde experimentas tu mente y tus emociones. Cuando no te quedes absorto en tu melodrama y estés cómodo y profundamente asentado en el asiento de la conciencia, comenzarás a sentir este flujo de energía brotar desde las profundidades de tu ser. A este flujo será llamado Shakti o también espíritu. Esto es lo que empezarás a experimentar si te asientas en el sí mismo, en lugar de extraviarte en las perturbaciones internas. Simplemente deja que las cosas sean y déjalas partir. La conciencia no lucha, la conciencia libera. La conciencia simplemente se da cuenta, mientras el universo entero desfila ante ella. Cuando aprendas que es correcto sentir perturbaciones internas y que éstas no pueden ya perturbar la estabilidad de tu conciencia, serás libre. Comenzarás a sentirte sostenido por el flujo de energía interna que proviene de detrás de ti. Cuando hayas degustado el éxtasis del flujo interno, podrás caminar por este mundo sin que el mundo te toque. Así es como te conviertes en un ser libre, trascendiéndolo todo.